Buenas tardes a todos. Soy Soraya Muñoz, directora de Gaceta Tecnológica, uno de los colaboradores en la organización del evento. Y bueno, pues dar las gracias a todos los asistentes, a Open Analytics, que bueno, es el primer evento, se puede decir que es pionero en reunir las 4 disciplinas de la analítica de datos y bueno, se tratará todo con tecnologías de código abierto. También agradecer al Media Lab Prado las instalaciones, al resto de colaboradores, al portal Todo BI, que es el organizador, a TecnoWebinars y a Databricks. Y bueno, la jornada haremos un pequeño descanso a las 5 de la tarde, un receso de 5 minutos. Habrá 4 tracks dedicados a Business Intelligence, a Data Mining, a Big Data y a Open Data y periodismo de datos. Os presento brevemente los responsables de cada track. Comenzaremos con Emilio Arias, profesor de la UOC, que hará una introducción a BI y las nuevas tendencias. Seguiremos con Diego Martínez de Equifax, que nos hablará de la calidad de datos en open source. El track de Data Mining lo abre Diego García, investigador de Unicam, que nos hará una introducción al Data Mining y pondrá algún ejemplo práctico. Después del pequeño descanso seguimos con Big Data. Iván del Prado, de CEO de Datasalt, nos contará qué es el Big Data, qué beneficios tiene para la empresa. Continuaremos con Ignacio Bustillo, de Stratevi, que nos contará, hablará de Smart Cities y Open Source. Y cerraremos la jornada con el track de Open Data, donde Alberto Abella, presidente de la Open Knowledge Foundation, del capítulo español, bueno, pues nos hará una presentación del Open Data orientado al mundo empresarial, y contaremos también con Hugo Garrido, de un proyecto de datos abiertos de España en Llamas, para la parte de periodismo de datos, que bueno, digamos que las 2 últimas charlas van a estar interesantes porque se va a tratar la apertura de datos desde 2 puntos de vista bastante diferentes. Y a continuación habrá una mesa redonda. Después de cada charla, si alguien tiene preguntas, pues puede hacerlas, y si no, las dejamos para el debate final. Y bueno, esperamos que disfrutéis todos de la jornada, que no será la única que haremos. Está prevista otra en Barcelona de las mismas características que la de hoy, y probablemente otra ya por cada disciplina de la analítica de datos. Nada, doy la palabra a Emilio Arias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradeceros la asistencia y también un poco, bueno, pues la participación y la colaboración de Media Lab Prado y Ayuntamiento de Madrid y de un poco de todos los portales y de Gaceta Tecnológica, etcétera, que ha participado, y la verdad es que estamos muy, muy agradecidos, ¿no? Bueno, yo soy Emilio Arias y me gusta mucho el Business Intelligence, y desde que vi que se podía hacer con software abierto, todavía mucho más, ¿no? Por comentaros, yo soy profesor de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, de los máster en Business Intelligence, que se hacen principalmente también con tecnologías abiertas, y soy uno de los responsables del portal Todo BI, que llevamos ya unos cuantos años informando sobre bueno, pues todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, fuentes abiertas, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues también trabajo y colaboro con diferentes empresas del sector, pues ya un poco también en la vertiente de utilizarlo en organizaciones tanto públicas como privadas. Y la presentación que voy a hacer yo va a ser un poco un resumen de cómo estamos viendo o cuál es nuestra percepción de las tendencias que se presentan en el área del Business Intelligence, o como un poco más nos gusta comentar, lo que es Open Analytics, ¿no? Y básicamente es porque de unos años a esta parte, los que llevamos ya bastante tiempo trabajando en Business Intelligence, se ha producido un cambio de paradigma enorme, y se ha producido por los temas que voy a contar a continuación. Esto ha supuesto un cambio en herramientas, en costes, en la forma en que se accede a los datos, usos, etcétera. Y bueno, tenéis ahí un poco también mis coordenadas. Esta es la cuenta de Twitter del portal, de todobi.com. También mi cuenta de mail, que podéis escribirme y comentar cualquier detalle. Y bueno, también sobre todo os animo a que echéis un vistazo periódicamente al portal, a todobi.com, porque ahí pues solemos dejar muchos documentos
e informaciones de cómo se mueve este mundillo, ¿no? Bueno, el primer punto, la primera nueva tendencia, y además es que le he puesto la primera porque considero que es la más importante, es que el Business Intelligence se ha democratizado. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que hace unos años en España básicamente usaba Business Intelligence pues un grupo de analistas de filiales de multinacionales que había en España, de Coca-Cola, de McDonald's, parte de banca, algo de seguros con soluciones muy de nicho. Y conforme ha ido pasando el tiempo, realmente lo que consideramos Business Intelligence, que es analizar datos y tomar decisiones, pues prácticamente lo utiliza todo el mundo. Es decir, también lo utilizan administraciones públicas. Dentro de estas empresas que comentamos, no solo lo utilizan un grupo reducido de analistas, sino que lo empiezan a utilizar también los directores, los CEOs, que antes no lo utilizaban, con cuadros de mando a lo mejor para tomar sus decisiones, y además lo empiezan a utilizar muchas más personas dentro de la organización. Es decir, departamentos financieros, departamentos comerciales, de ventas, comerciales que a lo mejor se están moviendo y van con su tablet y pueden consultar los datos con el cuadro de mando y con la información de la nueva oferta que le pueden hacer a un cliente, pero también empiezan a utilizarlo agentes externos de esa empresa. Es decir, muchas veces las empresas empiezan a dejar soluciones de Business Intelligence a sus clientes, a sus proveedores, incluso a organismos públicos o privados que les tienen que reportar información. Cada vez más habitual que, por ejemplo, una compañía de publicidad que le está haciendo una campaña a un gran fabricante de consumo, el resultado de esa campaña se lo presente en unos cuadros de mando que le deja accesible para ver si ha ido bien la nueva campaña que ha habido. Con lo cual, este es el punto más importante. ¿Y por qué se ha podido democratizar? Pues luego lo comentaremos. Básicamente ha sido gracias al uso de tecnologías abiertas. La segunda tendencia que va a marcar el futuro, y de hecho creemos que ya la está marcando, es el tema de los datos abiertos, ¿no? Es decir, y va muy relacionado con lo anterior. ¿Por qué se ha democratizado el uso de Business Intelligence o de la analítica? Porque hay más datos. ¿Y por qué hay más datos? Porque han dejado de ser un área cerrada dentro de una organización, que estaban casi bajo llave y eran responsabilidad de muy pocas personas porque se consideraba algo crítico, a abrirse. Y se han abierto datos tanto a nivel público, que es como la mayor parte de nosotros conocemos o podemos intuir, pero también dentro de las propias organizaciones han empezado a abrir datos con clientes, proveedores, la comunidad, porque se ha visto un beneficio en todo ello. Un beneficio porque hay más datos y al final el tener más información es un valor muy positivo no solo para los ciudadanos, las administraciones públicas, sino también para las empresas, ¿no? Como comentaba, y aquí incluimos, pues como podéis ver, pues desde gobierno, empresas, administraciones locales, desarrolladores, estudiantes, periodistas, educadores, científicos, artistas, es decir, cualquier persona que maneje datos. Y realmente, si vemos un poco en el mundo en el que nos movemos ahora, datos hay por todos los lados. Es decir, basta saber que ahora, por ejemplo, podemos estar tuiteando el estar presentes en este evento y eso genera una información que puede estar seguida. Se pueden hacer unos cuadros de mando para ver quién está tuiteando lo que se comenta aquí, qué relevancia tiene, si eso está unido a una iniciativa empresarial, etcétera. El tercer punto es que se ha producido un cambio en lo que podemos llamar el statu quo de vendedores, es decir, qué soluciones había. Esta slide que ponemos aquí, que publicamos en Todo BI, es ya de hace un tiempo, pero sí refleja un poco lo que ocurrió, ¿no? Es decir, probablemente aquí, porque sí que veo muchas caras conocidas, ¿no? Hay mucha gente que viene trabajando en tema de Business Intelligence desde hace muchos años y recordará muchas de estas soluciones que hay aquí y veréis que muchas son soluciones que han ido desapareciendo por la propia evolución de la tecnología. Básicamente, ha habido concentraciones alrededor de los grandes players, como podía ser Oracle, SAP, IBM, Microsoft, y han ido, digamos, incluyendo dentro de su suite muchos de estos productos como había. En el caso de Oracle, que es un ejemplo paradigmático de incluir empresas bajo su paraguas, pues bueno, desde Hyperion, Siebel, SQL, Synopsys, y ahí me he quedado corto porque publicamos en Todo BI hace unos meses algún artículo, creo que iban ya por la 30 o 40 adquisición que llevaban, ¿no? Yo trabajé en Oracle 8 años en el área de Business Intelligence y entonces, bueno, pues sí conozco un poco que Oracle, partiendo de su gran base de datos, pero digamos fue construyendo todo su ecosistema alrededor con otras tecnologías, algo que ha imitado posteriormente SAP e IBM. Pero como veis, hay otras muchas soluciones, es decir, soluciones
innovadoras en cuanto al acceso, como puede ser ClipView, muy bien posicionadas en algún segmento como SaaS en el tema de minería. Y luego, si vais un poquito más hacia abajo, tenemos lo que es la caja de las soluciones open source, ¿no? Que por ponernos algunos ejemplos, veis ahí tema de Pentaho, de Talent, de Spago BI, de Postgre a nivel de base de datos y otras muchas. Y esto que aquí veis ha supuesto un cambio. Tampoco voy a ser yo el que de forma fehaciente puedo asegurarlo, pero sí tenemos suficiente información para comentar que los que antes eran líderes absolutos y tenían una cuota de mercado realmente muy importante, como podían ser pues, los Business Objects, Cognos, MicroStrategy, Hyperion, etcétera, incluso Microsoft, ha ido reduciendo paulatinamente y de forma acelerada recientemente lo que es su cuota de mercado a nivel de implementaciones, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una buena noticia porque para los que nos dedicamos al tema del software libre, muchas se han ido pasando lo que son soluciones abiertas o soluciones en la nube u otro tipo de soluciones, ¿no? Pero bueno, esto ha supuesto un cambio radical porque no han sido capaces estas herramientas de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y sobre todo porque a nivel de licenciamiento han sido bastante rígidas a la hora de poder adaptarse, ¿no? Y bueno, pues llegamos a un poco el leitmotiv de lo que he venido comentando durante este rato, ¿no? Al final, bueno, ¿qué es el open source, ¿no? Porque hay muchas descripciones, hay mucha información, pero bueno, al final se puede resumir en un concepto un poco que parece sencillo, pero que realmente sobre lo que pivota un poco todo lo que estamos comentando aquí y lo que es este cambio de paradigma que como digo, tiene connotaciones empresariales, pero incluso también a nivel de sociedad, ¿no? Es decir, si tenemos un enfoque en el que se produce meramente ese intercambio, ¿no? Que como se aparece al principio identificado, ¿no? E intercambiamos unas monedas, pues al final se produce, bueno, pues lo que viene a ser una transmisión habitual de bienes y servicios como habitualmente ha ocurrido siempre y se estudia en los manuales de economía, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que irrumpe otro concepto, ¿no? Que es el hecho de que puede haber una serie de ideas que son intangibles, pero esto puede también ser aplicable a lo que vienen a ser tecnología, servicios, productos, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que el open source, el software libre, propone, ¿no? Es decir, eso no son unidades estancas, indivisibles y no compartibles, es decir, que cuesta mucho generar economías de escala, sino que el software libre permite una capilaridad cada vez mayor entre un montón, como hemos visto antes, de partícipes que lo pueden llevar a cabo, ¿no? Y en el área del Business Intelligence, pues os podría enumerar muchas soluciones que algunos conoceréis, pero que, bueno, que están ahí con versiones abiertas. Pues Pentaho, Spago BI, Talent, Palo, a nivel de bases de datos columnares, por ejemplo, tenéis MonetDB, y cada vez más hay más herramientas que están liberando el código. Recientemente, hace una semana, InfiniDB también ha liberado su core. Es decir, que lo curioso es que cada vez hay más tecnologías que dejan sus cores y sus soluciones abiertas, ¿no? Aunque también es cierto, y esto realmente es un aporte que es positivo, que este mismo tipo de tecnologías tienen sus versiones enterprise para ciertas necesidades y organizaciones que necesitan esta evolución, soporte y certificación. Y además, ya os comento que cada vez hay más, ¿no? Estuvimos recientemente en el último evento que ha habido, en este caso de Pentaho, es una de las herramientas que más trabajamos y conocemos, que fue en Sintra, en Portugal, y bueno, pues ahí surgieron un montón de plugins, de conectores, diferentes soluciones que van saliendo y se van liberando, ¿no? La quinta tendencia que me gustaría destacar, lo que llamamos Real-Time Analytics, que en el fondo es un deseo, por así decir, muy humano, un deseo de siempre que ha habido, que es el poder controlar de un vistazo y de forma online todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y además lo quiero tener con números, ¿no? Es decir, un poco, si recordáis la película de Minority Report que salía Tom Cruise, esa posibilidad de poder tener un control instantáneo de toda la información que ocurre. Esto realmente no es 100% real. Es decir, la mayor parte de la información y de soluciones lo que se tiene es vamos a llamarle near real time, es decir, que hay pequeños intervalos en los cuales puedes actualizar datos, o lo que suele ser más habitual, soluciones mixtas, en las cuales tienes cierta información que sí que es real time, como puede ser la que viene de dispositivos de redes sociales, etcétera, mezclada con otro tipo de información, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que se pretende? Que al hilo de esa democratización y acceso por todo el mundo, queremos tener soluciones en las cuales yo quiero tener mis datos ya, porque la gente sea
iba a decir mal acostumbrado, no, la gente se ha bien acostumbrado a, cuando está siguiendo un partido de fútbol, por ejemplo, vía internet, le van diciendo, si no puede verlo, cada 30 o 40 segundos cómo va el resultado. O si está viendo un evento retransmitido por Twitter, quiere verlo. O, por ejemplo, cuando está consultando ofertas de avión o de tren o de cualquier otro elemento, quiere saber exactamente si quedan disponibles, cuántas butacas, cuando va a reservar, ¿no? Y bueno, la buena noticia es que este tipo de análisis se puede hacer con soluciones open source. De hecho, ha sido una de las grandes beneficiadas con toda la irrupción, que luego pues probablemente comentarán mis compañeros de charlas, la irrupción de Big Data, de diferentes tipos de almacenamiento de bases de datos y de la evolución tecnológica unida al ahorro de costes a nivel de hardware, ha posibilitado que algo que antes estaba muy reducido para grandes corporaciones, ahora mismo prácticamente esté al alcance de cualquiera. Bueno, llegamos a Big Data, ¿no? Que es, por así decir, el hype que está un poco en eclosión y lo que todo el mundo habla. Es decir, básicamente todo el mundo habla porque, como ahora comentaré, es importante, pero realmente hablan mucho más, y hablan mucho más porque hay veces que, por ser sinceros, está de moda. Y el estar de moda, ¿qué supone? De que convocas un evento de Big Data y te va mucha más gente. Haces una newsletter hablando de Big Data o sacas un producto y le dices que es Big Data y lo vende más. Dentro de poco venderán yogures Big Data y seguro que acabarán también más atención. Entonces, aun siendo muy importante, es algo que está muy de moda. Y lo que supone cuando algo está muy de moda es que genera también mucha confusión sobre qué hace, qué no es, y que luego, pues probablemente no, seguramente Iván comentará y aclarará muy bien, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, con Big Data, ¿qué es lo que tenemos? Pues es un complemento a lo que ahora había. Es decir, si ahora tenemos datos y analizamos, ahora resulta que hay muchos más datos porque vienen de fuentes abiertas de todo tipo de dispositivos y va a haber más gente pidiendo nuevos datos, con lo cual eso hace que aumente el volumen y que se necesita que sea mucho más rápido el acceso, y además hay una variedad de datos enorme. Es decir, aquí incluimos ya fotografías, vídeos, pero también incluimos audios. Es decir, imaginaos un call center que tiene las grabaciones de lo que la gente se queja, por ejemplo, o respuestas, y eso se puede analizar para hacer un sentimiento de análisis y ver cómo se puede estar respondiendo a las diferentes preguntas que haya, ¿no? Entonces, todo eso hace que son datos enormes, que es evidente, y al final el resultado es el mismo que teníamos antes. Se trata de saber pues quién lo va a utilizar, el qué, cuándo, para al final tomar, como se pone ahí, Big Insight, buenas decisiones de negocio. La buena noticia, para los que nos gusta el tema del software libre, es que aquí, a diferencia del Business Intelligence, que hay, digamos, el software libre llegó después y había muy buenas soluciones propietarias, digamos que el Big Data, por así decirlo, quien lo ha inaugurado o sobre lo que pivota todo realmente, pues son soluciones fundamentadas y basadas en código abierto, ¿no? Con lo cual, es justo, ahora mismo está produciendo el proceso inverso. Son grandes corporaciones, no solo de software, sino también de equipamiento hardware, incluso de dispositivos, los que se están un poco intentando sumar al carro del Big Data, creando sus propias soluciones paquetizadas y propietarias para, por así decirlo, domesticar al elefante. La séptima. Bueno, voy a intentar ir rápido porque tengo 70 tendencias y... No, son 13. La séptima tendencia es el que vamos a poder tener pues, lo que es Analytics en las nubes. De hecho, hace ya unos cuantos años, todo lo que es Software as a Service tuvo también un crecimiento muy importante e imparable, ¿no? En cuanto a, parecía que todo iba a ser Software as a Service y todo iba a estar en la nube. Al final, el tiempo un poco ha ido poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, hay veces que puede tener sentido este modelo, que tener los datos en la nube, y puede que no. Pero hay muchos casos que tiene sentido, ¿no? Es decir, el hecho de poder escalar y paralelizar consultas, el hecho de hacer unos despliegues mucho más rápidos y no tener que depender de infraestructuras de IT dentro de las organizaciones es muy útil. Es decir, ¿quién se está aprovechando de las soluciones Software as a Service? Pues muchas veces por una parte, gente que tiene prisa en las empresas, ¿no? Es decir, gente del área comercial o financiera que no quieren depender de convencer a su departamento de informática para que les compren un software, se lo instalen, les hagan el desarrollo, sino que dicen, yo directamente meto la tarjeta por aquí, subo los datos, como no son muy críticos, nadie me va a poner pegas de que estén en la nube por temas de criticidad, y se contrata, ¿no? Entonces tienen una entrada muy rápida y sobre todo una facturación de calidad muy buena, ¿no? Porque aquí ha habido una competitividad enorme, ¿no? Es decir, aquí ya no estamos hablando de los Oracle, IBM, SAP, no, en la nube cabe todo. Es
decir, hay desde una empresa de Sudáfrica, otra de Israel, otra de Burgos, otra de Miami, y todas compiten por tener la mejor solución, con lo cual la calidad es enorme. La octava tendencia que quería comentar, el tema de la movilidad, ¿no? Es decir, algo que en el fondo pues no deja de ser el que yo pueda tener mi propia información desde otro dispositivo, como pueden ser los de escritorio o laptop, también de los dispositivos móviles, ¿no? Aquí también ha habido un debate o ha habido diferentes tendencias entre si tenía sentido tener aplicaciones nativas para dispositivos móviles. De hecho, esa fue la tendencia inicial al comienzo. Cada fabricante fue sacando su versión para su app, para estos dispositivos, pero parece que cada vez se está consolidando más el que con temas de HTML5, con otras tecnologías, el que pueda ser factible que lo mismo que uno puede estar viendo en su escritorio, en su portátil, se vea también desde ese dispositivo móvil, ¿no? Es decir, evidentemente con unas pautas de usabilidad adecuadas, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo que nos posibilita esto? Bueno, pues que desde cualquier sitio vamos a poder, por una parte, consumir información y, por otra parte, también enviar información. Es decir, ahora, por ejemplo, puede haber auditores que van a tener que hacer seguimientos en diferentes tiendas de retail por cualquier local y van a poder ver, introducir datos y analizarlos directamente. Y van a poder enviarse automáticamente a un servidor, recibirlos, etcétera. Y ya a nivel de democratización ya no indico nada. Sobre todo porque cuando he dicho que antes que se ha democratizado y lo puede utilizar todo el mundo, puede ser que pensemos desde el punto de vista empresarial. Pero ahora mismo estamos viendo que los analytics están en cualquier aplicación. Se están poniendo de moda, por ejemplo, que webs que son para comparar coches o para comprar coches o seguros o otro tipo de producto, están añadiendo ya cuadros de mando o análisis en profundidad que le sirven a esa persona. Es decir, pueden saber si están comprando muchas casas en una zona, qué gente lo está comprando, por tramos de edad, por su actividad en la red y por muchos criterios, y eso es un valor añadido que los propios ciudadanos empiezan a tener. Ya no digamos nada cuando comentemos el tema de periodismo de datos, ¿no? Es decir, ahora mismo los ciudadanos se están bien acostumbrando a las infografías y a los datos para tener mucha más credibilidad con la información que se les da. La novena, el tema de social intelligence, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir aquí? Pues que gran parte de esa nueva información que antes no existía es la que nos aportan las redes sociales. Es decir, ahora tenemos toda una vida que está pública y expuesta en las redes, que en algunos casos es de carácter privado, en algunos casos es de carácter empresarial y esto es lo importante, en la mayor parte de los casos es híbrido, ¿no? Es decir, hay cuentas personales que hablan de empresa, de productos, de lanzamientos, de información en general, de comportamiento de los ciudadanos, etcétera. Y todo eso, por primera vez, está pudiendo ser estructurado, analizado y puesto a disposición para quien tenga sentido analizarlo, ¿no? Y aquí, nuevamente, también las soluciones propietarias llegaron un poco tarde y bueno, son muchas soluciones basadas en código abierto las que están liderando este tipo de soluciones, ¿no? Y en este caso muchas en un modelo en la nube. La décima es periodismo de datos y bueno, podemos llamar storytelling de datos o de información. Y a mí esto particularmente me gusta porque yo, aunque de origen estudié económicas, empresariales y me he dedicado toda mi vida a la informática, como he comentado, pero mi primer trabajo realmente fue en prensa. Trabajé de becario en El País y como a mí ya me gustaba siempre esto, porque yo soy de los que cuando estudiaba de pequeño, la asignatura que más me gustaba era lo que se llamaba Ciencias Sociales, que se leían ahí sus mapas, sus tablas, te comparaban la Comunidad Económica Europea con el Comecon, que el Comecon eran los países de la antigua Unión Soviética, y con grafiquitos y tal. Pues claro, cuando estuve ahí en prensa, pues sí que vi que había un potencial enorme a la hora de poder mostrar la información. Ahí teníamos papel y había lo que uno podía ver, ¿no? Pero se quedaba atrás, ¿no? Yo me acuerdo que tenía un departamento, teníamos ahí un departamento de información de base de datos en El País que era enorme, con un montón de papeles. Yo soy alérgico, tengo asma y cuando entraba ahí me ponía fatal, pero era una información bestial. Pero eso no lo veían los lectores. Entonces, gracias a lo que es el periodismo de datos y lo que es su aplicación real, que es el storytelling, ¿no? El contar historias, el enlazar para que ese dato tiene una finalidad. Hoy, por ejemplo, ha bajado la EPA, pues bueno, eso, ponerlo en contexto con una buena calidad gráfica es muy importante, porque puede ocurrir que a lo mejor ha bajado el paro en todas las provincias, pero hay una justo que no, y entonces puede ser relevante para sacar conclusiones, ¿no? Y bueno, esto también es interesante porque ha acercado el Business Intelligence y los datos
a mucha gente que antes lo desconocía. Igualmente, luego se comentarán experiencias, pero ya veremos que la mayor parte de ellas están basadas también en software libre, ¿no? Y además hay una competición casi enorme para poder hacerlo, ¿no? Y además también aquí, si no me entero, bueno, estoy seguro, va a haber un taller de periodismo de datos, os está celebrando, que la verdad es que por el contenido de los ponentes aquí en Media Las Prado tiene pinta de ser muy, muy interesante, y a los que podáis participar, pues la verdad es que os lo recomiendo también. La 11ª es el tema de la visualización, ¿no? Esto no es algo que sea algo muy diferente a lo que ya había, es decir, siempre se ha querido que los cuadros de mando, los gráficos fueran muy bonitos, como he puesto en mi primer slide en la portada, que hubiera muchas tartas, aunque fuera discutible su utilidad, pero bueno, siempre se ha querido que fuera muy bonito. Pero es que ahora ha habido una eclosión, por una parte, el desarrollo de infografías que realmente han sido muy útiles, por el tema que indicaba de periodismo de datos, el que está accediendo gente que no estaba habituada a ver esta información, con lo cual es muy importante el que esto tenga un aspecto estético pues, muy interesante. Pues las iniciativas de David McCandles, Visualization is Beautiful, por ejemplo, también es un tema en el cual ahí os podéis quedar realmente sorprendidos de lo que se puede hacer y cómo podemos interpretar mejor los datos. Y bueno, a mí es que me encanta, me encanta ver este tipo de gráficas y de infografías, porque en el fondo se trata de comprender mejor la información. Por un pequeño ejemplo, yo cuando estudiaba tuve que ir a hacer un proyecto al Instituto Nacional de Estadística y claro, pues aquello era un montón de libros así súper gordos, grandes, no sé qué, no podías fotocopiar pero no se te veía bien, no podías, evidentemente no había APIs ni había nada y claro, bueno, pues ahí se quedaban números y tirar de datos que era muy difícil representar, ¿no? Y ahora todo esto es factible. Y ya estoy acabando, me quedan dos, básicamente el tema de Smart City, ¿no? Que luego Ignacio también comentará en detalle con muchos ejemplos, ¿no? Y es un poco el compendio de cosas que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, si metemos en una costelera el tema de democratización de los datos, de Big Data, de Open Data y de software libre, llegamos a Smart Cities, ¿no? Es decir, toda esa información que tienen las administraciones públicas y que por un tema también de transparencia y por demanda de los ciudadanos ahora es relevante, lo vamos a poder explotar, ¿no? Y vamos a poder saber si un bache que hay en una carretera ha podido producir accidentes, si además lo está tuiteando una persona y lo comenta, si hay 2 farolas apagadas, si la tasa de criminalidad es más en una zona que en otra, si esa tasa de criminalidad se debe a porque no ha habido inversiones en arreglo de calzadas o de luces, y esto pues se puede, digamos, ampliar hasta el infinito, ¿no? Y la verdad es que es un campo en el cual las ciudades y las administraciones públicas están apostando fuerte. Y para acabar, es un concepto que a mí me gusta plantear, que es el de Smart Citizens, ¿no? Que es un poco llevar todo lo anterior a que en el fondo, bueno, pues la economía y el acceso son los ciudadanos, ¿no? Es decir, como miembros de esa comunidad, ¿no? Y al final se trata de que, pues como partícipes más inteligentes de la información que manejamos, podamos tomar decisiones, en algunos casos de forma individual, otras colectivamente, otras a través de empresas, de organizaciones, políticamente, etcétera, pero sobre todo mejores decisiones, ¿no? Es decir, no se trata ya de que el ciudadano es un mero receptor de información y actúa al dictado de lo que le van diciendo, sino que es capaz de tomar decisiones, ¿no? Es decir, ahora todos podemos reportar malos datos en un barrio, en una ciudad, y eso al final puede ser algo relevante, ¿no? Con lo cual, pues es algo que a nosotros nos gusta particularmente. En este caso, bueno, esto es de Paisaje Transversal, que es una organización que yo a la que particularmente pues, los conozco poco, pero estoy realmente muy agradecido porque yo soy de un barrio bastante pequeño de Madrid, que se ha quedado muy antiguo. De hecho, hemos sido noticia, la única noticia es porque tenía el porcentaje de personas de más de 80 años más mayor, con lo cual, y estaba muy deteriorado, ¿no? Entonces, ha habido muchas iniciativas que hacen que con datos y con participación ciudadana y recogiendo mucha información suban hacia arriba, ¿no? Es decir, que viniendo de mundos de Google, de SAP y tal, se puede llegar hasta el final, ¿no? Que es la ayuda a los ciudadanos. Y bueno, básicamente con esto acabo esta introducción. Ya digo que a nivel tecnológico no era el objetivo que yo entrara. Sí que os recomiendo que en todobey.com entréis, ahí tenéis un montón de material que podéis consultar. También os digo que echéis un vistazo a un par de herramientas, de ejemplos que hemos hecho con datos abiertos para verlos. Uno es ¿qué vale mi casa? Que lo que hacemos es simplemente pues uno mete sus datos y ve si su casa se le ha depreciado o revalorizado y
y un montón de elementos analíticos para ver con Business Intelligence. Y luego hay otra que se llama tablerofutbolero.com, que como su nombre indica, pues habla de fútbol y tiene pues todos los datos de las estadísticas de la Liga de Fútbol, de la Champions y bueno, también basado en software libre que puede consultar y sacar estadísticas, ¿no? Y nada, pues agradeceros vuestra participación y presencia, y si tenéis alguna pregunta, aunque creo que estoy fuera de tiempo, pues me la decís y si no, por aquí me veréis. Gracias.